Maestro Ángel Pedraza López. Actualmente es secretario ejecutivo adjunto en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una trayectoria docente a nivel licenciatura y posgrado desde hace más de 15 años. Cuenta con una experiencia profesional de 20 años en áreas jurídicas, de derechos humanos y de seguridad pública. Se ha desempeñado como servidor público en los ámbitos municipal y federal. Bienvenido, maestro Ángel Pedraza. Va a impartir la conferencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo escuchamos. Muchas gracias, Grician. La verdad es que te agradezco muchísimo la invitación. Les agradezco a todos ustedes el tiempo que destinan a esta plática y materialmente lo que quisiera es un poco presentar algo que estamos haciendo. El tema de la seguridad pública es un tema con múltiples aristas. Ya habrá la oportunidad para que después de estos comentarios que les hago, podamos iniciar alguna serie de preguntas y respuestas conforme nos lo marque el profesor. Pero por supuesto, la idea es presentarles algo que se está discutiendo hoy en la práctica profesional y que resulta de toda utilidad para que la sociedad conozca. No sé si tengan la oportunidad de ya visualizar la pantalla. Entonces, el discurso de la seguridad pública en nuestro país estuvo centrado en quién no hacía o qué hacían cada uno de los tramos de responsabilidad. Para nosotros ha sido muy importante poner el discurso desde lo local. La visión desde lo local hoy cobra especial relevancia porque anteriormente se pedía una responsabilidad de los estados y se decía, pues los estados no están atendiendo el problema de la violencia, no están atendiendo el problema de los homicidios, no están atendiendo. El problema es que en los estados también hay una suma de esfuerzos municipales. Entonces, nosotros hicimos una tarea de simplificación de algo que denominamos el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para que todo el mundo lo pudiera comprender y no solo fuera un discurso especializado, un discurso jurídico o un discurso desde la visión administrativa o de la administración pública. Entonces, simplificamos la tarea en decir, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con 5 elementos básicos. Tener policías suficientes, que estos sean confiables, que estén certificados, que estén equipados y que estén bien pagados. En ese sentido, la primera exigencia para nosotros ha sido a los estados y a los municipios que nos visitan, cómo están en el inventario de policías, qué capacidades tienen y cómo enfrentamos la seguridad desde esa trinchera. En ese sentido, después también hicimos una especie de explicación de cuáles son las tareas mínimas indispensables que se tienen que desarrollar en lo local. Y pusimos el énfasis en 4 específicamente. Pues las labores de proximidad que debería desarrollar una corporación de seguridad pública, la justicia cívica como un elemento de pacificación social, las responsabilidades que acompañan una corporación, como lo es el ejercicio de la disciplina policial, y estamos desarrollando incluso las capacidades de investigación en algunas áreas específicas de los municipios. Sabemos que una forma de acabar con la inseguridad es, primero, combatir la impunidad. Para nosotros es muy claro que la seguridad pública tiene un rol muy complejo de dinámicas e interacciones entre los gobiernos estatales, municipales y el federal, y el reto específico es articular sus esfuerzos. En ese sentido, cuando hablamos de policías, algo que resulta muy relevante es que ustedes vean estos datos. En algún momento en el discurso institucional, desde el Secretariado Ejecutivo en 2017, se decía que el país tenía 0.8 policías por cada 1,000 habitantes. Y en 2018, el gobierno federal que se recibe el 1 de diciembre de 2018, se recibe con un policía por cada 1,000 habitantes. Sabedores de que con esa capacidad no se podía enfrentar a la delincuencia, al día de hoy nosotros hemos emprendido una labor para que las corporaciones municipales y las corporaciones estatales se establezcan. Pero adicionalmente se ha creado un elemento muy interesante que tiene que ver con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional complementa operativamente a las entidades federativas y suma sus capacidades y permite llegar al 2.8 policías por cada 1,000 habitantes.
Ya después con ustedes discutiremos si es suficiente. Ustedes ven en la tabla cómo algunas entidades federativas en 2018 ya cumplían, una entidad federativa cumplía con este estándar, pero la mayoría estaba en rojo. Hoy el parámetro es totalmente diferente. Hoy solo una entidad federativa incumple con el estándar. En este sentido, consideramos que a 3 años de iniciada la administración, hoy estamos en mejores condiciones y capacidades para hacer frente al delito. Se cuenta con elementos suficientes para detonar una reacción en contra de la conducta delictiva. Sin embargo, eso no es todo. Hoy faltan muchas cosas por hacer. El reto de contar con policías certificados ha sido un reto monumental. ¿Cómo recibimos el país? En 2018 había un 20% de las policías certificadas. En los policías estatales estaban certificadas al 19%, las municipales al 22%, los custodios al 24% y las policías de investigación 18%. Hoy ustedes ven cómo ha cambiado la dinámica de certificación en las entidades federativas, lo cual nos demuestra que el énfasis que se ha puesto es en fortalecer las capacidades, las condiciones de las policías en lo local. Un tema adicional que hemos hecho nosotros en el secretariado ha sido insistir en una mejor remuneración para los policías. Sabemos que una de las formas más fáciles de comprometer al estado de fuerza es garantizar que tengan un salario digno. En ese salario digno, en coordinación con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se hizo un traje a la medida para cada entidad federativa. Se observa, por ejemplo, que en estados como Quintana Roo se tenía un salario de casi, han crecido y han incrementado los salarios. En esta condición, el salario digno ha sido una nota característica para nosotros. Nosotros hoy tenemos 15 entidades federativas que ya cumplen con un estándar de salarios mínimos. Estos salarios mínimos nos han permitido mejorar el discurso institucional y saber que tenemos, por ejemplo, estados que tienen una discrepancia salarial respecto a su salario digno de menos de un punto porcentual. Y estamos próximos a lograrlo. Algunas entidades federativas han presentado retrocesos en materia salarial y los estamos advirtiendo y estamos analizando cuál ha sido el problema en lo local. De los 4 componentes que les había dicho sobre la justicia cívica, investigación, disciplina policial y proximidad, les presento aquí el reto que tenemos como país, cómo solo en 3 entidades federativas se está actuando con prácticas de proximidad eficientes al 100%. En otras entidades federativas, o no informaron las entidades federativas o simplemente tienen pocos avances en estos componentes. La sectorización en los cuadrantes, la evaluación del desempeño del personal, las reuniones de mandos, la recepción de denuncias, la atención a víctimas y, por supuesto, la conformación de redes vecinales. El Secretariado Ejecutivo da un financiamiento que es el Fortasec, que es el FAS. En el año 2020 perdimos el subsidio Fortasec, ya para 2021 ya no existió el subsidio Fortasec, que después platicaremos en qué consistía, pero la estrategia más importante para abatir la corrupción en lo local ha sido el impulso de compras consolidadas. El mecanismo más eficiente para agrupar los esfuerzos para garantizar un mejor equipamiento a los policías ha sido invitar a las entidades federativas a que se sumen, a que consoliden componentes de transporte terrestre, prendas de protección, uniformes y calzado, y por supuesto toda la tecnología que acompaña el servicio de seguridad. Un dato muy interesante que hemos identificado es que en los 3 años de la actual administración, en el ejercicio de los recursos FAS Fortasec en un primer momento y ahora FAS nada más en 2021, las entidades federativas han tenido problemas administrativos para ejecutar el gasto. Y esto ha obligado a que se regresen a la tesorería de la federación más de 900 millones en términos de estos ejercicios, lo cual supone un gran reto en términos administrativos. Por una parte, el discurso de necesitamos más dinero para mejorar la seguridad, pero por otra parte, ineficiencias administrativas que conllevan a un retorno del recurso a la tesorería de la federación y su no aplicación del gasto.
Ustedes pueden ver que las entidades federativas tienen desempeños distintos conforme a los años y en algunos casos los reintegros han superado los 100 millones de pesos. El caso en particular, por ejemplo, del Estado de México, que ha regresado más de 193 millones, y la Ciudad de México 108 millones. Entonces, eso nos da por lo menos una idea de en dónde estamos en materia de seguridad y cómo podemos cambiar un poco nuestra realidad. La idea es que esta plática nosotros la hemos tenido como parte de un discurso institucional de iniciar una charla con todos los interlocutores y decirles, esta es una especie de diagnóstico inicial de la seguridad pública que tenemos, y a partir de este momento hemos invitado a todos los interlocutores a ir construyendo y sumando los componentes. Por ejemplo, en el componente de investigación, hicimos una alianza estratégica con la Embajada Británica y con el Colegio de Policía de Londres para que nos ayudara a hacer el protocolo de investigación. Ese protocolo de investigación supone un cambio de paradigma de la forma en la que se tienen que realizar las investigaciones en lo local y que nosotros consideramos que eso va a transformar, por supuesto, la realidad de la seguridad. Yo siempre hablo respecto de que la seguridad pública va a cambiar en la medida que nosotros reconozcamos un aprecio por la función. Ya platicaba con el maestro Cristian y me decía que les ha recomendado tenerle amor al servicio público y especialmente a la función de la seguridad. Y por supuesto que uno lo comparte, lo ve todos los días. Y antes las profesiones más evaluadas o mejor evaluadas eran los maestros, los médicos, los sacerdotes y los abogados. En algún momento se ha empezado a desprestigiar a los maestros por el nivel de enseñanza, a los sacerdotes por las prácticas de pederastía de algún grupo o sector, a los abogados por decirles que son chuecos o corruptos, y se ha ido despreciando. La policía también tenía un gran aprecio por la ciudadanía, porque hacía las veces de protegerla contra esas amenazas. Entonces, hoy yo lo que siento es que la visión de la seguridad pública con salarios dignos va a permitir captar mejores perfiles profesionales, y en el momento que ustedes y yo estemos en condiciones de recomendarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a aquellas personas que están buscando un empleo, recomendarles que se sumen a las capacidades de las corporaciones de seguridad pública, el aspecto va a cambiar. La seguridad pública va a tomar una nueva dimensión, va a tener nuevas características, va a ir mejor. Yo cada vez que les digo a mis colaboradores y a todos los con quienes interactúo que en el ámbito de la seguridad pública, lo que no hagamos, el tiempo nos los reclamará. Es muy difícil que en algún momento nosotros podamos echar las campanas al vuelo, pero lo que nosotros queremos hacer muy claramente es reflejar una situación, el status quo que prevalece en términos de la seguridad, y por supuesto invitarlos a reflexionar en esta materia. Ya también platicaba con el profesor Cristian en términos de dónde tendríamos que ubicar esta formación profesional en las universidades. Me comentaba que es el primer diplomado que tiene esta vertiente de seguridad pública, lo cual felicito y agradezco, e incluso seguramente vamos a hacer algún trabajo de invitarlos a colaborar en los diferentes escenarios que nosotros tenemos, ya sean trabajos de investigación o, por supuesto, a sumarse a la tarea activa desde el Secretariado Ejecutivo o desde cualquiera de los órganos del sector seguridad que hoy coordina la licenciada Rosa Isela Rodríguez, y que, por supuesto, también nuestro titular, el licenciado Leonel Cota Montaño, que es el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues para mí es un gusto estar el día de hoy, y lejos de acaparar y monopolizar la plática el día de hoy, lo que quería hacer es primero saludarlos y quizá entrar a un rol de preguntas y respuestas, porque pues también a veces parecería que desde el servicio público a veces la intención es justificar lo que está pasando en realidad. Y eso para todos y cada uno de nosotros es innegable, que las condiciones de seguridad del país no son óptimas,
y que tenemos retos muy importantes en la asignatura. Entonces, para mí sí me gustaría pues bajo la conducción del maestro Cristian, que en algún momento pudiéramos ir dándole respuestas a algunas de las inquietudes. Entonces, por ahí ya levantó la mano el primero, que es Ramírez Martínez, y se suman a la lista. Entonces, tú nos dices, maestro Cristian. Claro. Juan Manuel, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias por iniciar el conversatorio con el ¿Qué tal? maestro Muy Ángel. buenas tardes. Gracias, maestro. Bien, maestro Ángel, profesor Ángel, doctor Ángel, la verdad es que, permítame decirle que una vez que apareció el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad o el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a través de los programas que anteriormente, desde 2019, 2020 y 2021, y que va a ser el 2022, pues han podido permitir que los recursos ya no sean gastados como en anteriores administraciones, ¿no? Anteriores administraciones gastaban los recursos que iban encaminados para la seguridad pública, específicamente enviarse, ¿no? Gracias a todas estas acciones que han hecho el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues ha dado la posibilidad precisamente de este fenómeno que usted dice, ¿no? La reintegración de los recursos económicos. Y entonces, por una parte, como usted bien lo dice, los estados dicen que no se les apoya, que no se les aporta, que no se les auxilia, que les falta más recursos, pero ya en la práctica, en la evidencia documental, vemos la enorme cantidad de recursos que son ingresados nuevamente, ¿no? Pero hay una cosa, y yo siempre lo he visualizado de esta manera. El secretario de Ejecutivo o el Sistema Nacional dice que hace falta más capacitación para las policías. Las instituciones civiles, los colectivos, los derechos humanos siempre dicen, falta más capacitación para los policías. No alcanzamos a capacitar a tantos policías. Este Sistema Nacional, ¿qué hace en relación exactamente para esta enorme demanda? Porque finalmente, para ser policía se tiene que acreditar, pues, obviamente los criterios y tener la cédula de la única de identificación policial. Y no podemos lograrlo mientras no tenemos instituciones capaces de poder lograrlo. Hoy, por ejemplo, la Guardia Nacional, yo le puedo decir esto así con mucha certeza desde que nació, se ha contado con dos centros de adiestramiento para capacitarlos y 8 subcentros de adiestramiento más. Y no se puede, o sea, no va a alcanzar en 10 años a tratar de certificar a todos los componentes de la Guardia Nacional. Y es una estadística mediática, ¿eh? Porque así como entran, así se salen, ¿no? O sea, no es fácil la seguridad. Tienen enorme cantidad de misiones por cumplir cada uno de los guardias nacionales o de los policías, y el problema no es una cuestión que pueda abordarse desde un solo frente, ¿no? Son varios frentes. A mí cuando tengo la oportunidad de participar o platicar, siempre digo que gracias a Dios que a lo mejor Santana vendió Texas, Nuevo México y gran parte de nuestro territorio, que si no, estaríamos inmersos en un problema doble o triplemente más de lo que tenemos actualmente, ¿no? Cuando va uno en vehículo, va uno en camión por carretera y se da uno cuenta que es extremadamente enorme nuestro territorio nacional. Mas, sin embargo, ¿cuántos estados tienen un centro de capacitación certificado por el secretario de Ejecutivo? Hoy encontramos que la verdad, estar certificado por el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como una instancia capacitadora y dando cumplimiento al numeral número 5, pues no hay. Muchos hablan de Monterrey, pero finalmente ni la Universidad de Monterrey está certificada. Tan es así que es una universidad patito, ¿no? Y hablan de la Guardia Nacional, hablan de la Fuerza Civil y tampoco está, finalmente todos están capacitados y mucho menos certificados. Hoy la verdad el esfuerzo que hace la Guardia Nacional en este concepto para poder entrarle a este problema, y le digo, se lo puedo decir porque pues cuento con algunos datos duros y participo de alguna manera u otra con esa situación, nos damos cuenta que no hay manera de cómo, si no nos ayuda el secretario de Ejecutivo a obligar a los estados a tener escuelas, centros de capacitación certificados por el mismo secretariado, no va a poder avanzar esto, por más buenas intenciones que tengamos. Si tenemos 900 millones de pesos o de dólares en el reitero al secretario de Ejecutivo, ¿por qué no los destina para construir la primera escuela o la universidad ya con todas esas capacidades? Sería todo. Gracias, muy amable. Juan Manuel, pues nos diste también una clase en términos generales de la seguridad. Yo lo que les voy a decir, hablando desde la experiencia personal, yo fui secretario técnico a nivel municipal de Tlalnepantla de Vaz y me tocó vivir el ejercicio de los recursos desde
desde la trinchera municipal. Y me daba cuenta que el secretariado tenía muchas potencialidades de transformación. Incluso yo muchas veces argumentaba que los recursos tenían incentivos perversos que permitían o daban paso a la corrupción. Estos programas de prevención que obligaban a que se contratara a un especialista y un proceso integral, dejaba a las veces al municipio empobrecido, porque contrataba al especialista, era el que se llevaba todo el expertise y no llevaba a cabo una función que hoy en el secretariado se han cambiado muchas cosas, sí tienes razón, y eso ha ayudado. El tema de la capacitación ha sido un reto muy particular que hemos tenido como país. Yo les pongo un ejemplo, e incluso yo lo hablo al interior del secretariado, porque de repente empresas como Uber se han aprovechado del alto componente de capacitación de los mexicanos. Tenemos universidades públicas desarrollando perfiles y competencias que después no les damos la oportunidad de un mercado laboral con un salario digno. Entonces, tenemos abogados, politólogos y muchos profesionistas que egresaron formalmente de las universidades públicas y que no han tenido un acceso inmediato a las fuentes de empleo bien remuneradas. ¿Qué es lo que ha estado pasando en particular en el tema de las capacitaciones? Cuando nosotros llegamos al secretariado ejecutivo, vimos que se hacían academias regionales. Y las academias regionales formaban parte de un trabajo de maquila de certificados que no se evaluaban en su impacto y sus resultados en la operación. A mí me tocó formar parte de las mesas de construcción de la Guardia Nacional y lo que se estaba haciendo es una doctrina especializada para, a través de escalones de capacitación, como tú bien lo referiste, llevar a cabo el proceso de formación de los elementos de la Guardia Nacional, reconociendo que cualquier capacitación, incluso la formación inicial, que no dura más de 900 horas, no iba a ser suficiente para el reto que como país enfrentamos. ¿Qué ha pasado en este momento? Primero, hemos excluido a toda la capacitación de las empresas Patito que se dedicaban, todos los servidores públicos o servidores públicos creaban su instancia de capacitación y daban capacitación. Hoy en el secretariado hemos generado una capacitación incluso masiva, llegamos a 3,000 elementos en un proceso de capacitación continua. Esto va a transformar la realidad del país, sí, pero en algunos años. De ahí que sea muy importante desarrollar capacidades con alianzas estratégicas como la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ustedes podrían ser esta parte de hacer la réplica de los esfuerzos de capacitación y evaluar los contenidos mínimos que debería de tener cada policía en este país. Entonces, son de las estrategias. Yo estoy pensando que la forma en la que vamos a lograr tener mejores policías es sacar un examen nacional de policía. Así como se saca el examen nacional de residencia para los médicos, tendríamos que sacar los componentes, ponerlos a disposición de todas las personas y evaluarlos nacionalmente para filtrar los mejores perfiles, las mejores vocaciones y llevarlos a un ejercicio profesional exitoso. Hoy se ha puesto el énfasis en mayores recursos a través de Fortamun. Fortamun tiene 95,000 millones este año y se ha hablado de que si se le invirtieran esos recursos a la seguridad, otro gallo cantaría. Entonces, ya no me quiero extender por esta parte. Adelante, Cuba Flores. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por lo que nos ha compartido. Fue como un poco y está interesante que desde la práctica profesional nos esté compartiendo como las inquietudes y qué es lo que está pasando. De lo que nos compartió, a mí me despertó mucho el interés y en ese sentido va mi inquietud. Si pudiera platicarnos un poco más sobre el protocolo de investigación que están trabajando en Alianza Estratégica, entiendo que mencionó con la Embajada Británica y con una policía. Entonces, yo estoy convencida que además de la capacitación, una herramienta muy indispensable es contar con protocolos de investigación, protocolos de actuación que rijan el actuar
el funcionamiento de las instituciones. Entonces quisiera preguntarle, bueno, pedirle si nos pudiera compartir un poco más sobre los trabajos que se están llevando a cabo y en qué consiste este protocolo de investigación. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Incluso el tema del protocolo de investigación, ustedes habrán escuchado el informe policial homologado. El informe policial homologado, a mi juicio, ha dado al traste con el sentido natural de investigación de un policía. Los policías, y más aquellos que han dedicado 20 años en el trabajo policial, tienen un largo expertise. El problema es que lo hemos desaprovechado. Hemos desaprovechado esa intuición natural que tienen los policías para descartar situaciones o condiciones que pudieran acompañar un proceso investigatorio. ¿Qué es lo que ha pasado? Le hemos pedido formalmente que no piense, que llene un formato y que lo entregue al Ministerio Público, que él hará la conducción y mando. Y eso ha dejado las capacidades de investigación en cerca de 5,000 ministerios públicos que hay en el país y ha relegado la función de más de 125,000 policías municipales y otros 125,000 policías estatales y más de 100,000 guardias nacionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en el reto de la seguridad? Entender que todos sumamos en esta construcción de mayor seguridad. Construir redes vecinales, fomentar que la ciudadanía alerte sobre los riesgos que aquejan a su ciudadanía, pero también pedirle a aquellas personas que participan en los eventos delictivos que ven el hecho, que participen activamente con su investigación. Hoy por eso en el sistema de justicia, en términos generales, se ha tenido el reconocimiento del primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? El primero que llega al lugar de los hechos. ¿Y quién llega al primero de los hechos? El 60% de las ocasiones, los primeros que llegan son los policías municipales. Si nosotros le ayudamos a saber cómo preservar la escena del delito, cómo llevar a cabo las primeras entrevistas con las personas que participaron para recabar los elementos mínimos indispensables, eso va a permitir que el Ministerio Público haga una labor de investigación y se esclarezcan los delitos. Hoy vemos infinidad de series que están abocadas a documentar cómo están llevando las labores de investigación, pero lo que nosotros no hemos tenido es un manual técnico para desarrollar una función. Existe una norma oficial mexicana para hacer muchas cosas, por ejemplo, el expediente clínico en términos de la salud, pero no tenemos un protocolo específico para la investigación. Este protocolo resulta muy interesante porque la Policía de Londres dice, nosotros solo tenemos 200 años de experiencia, pero lo que queremos compartir con ustedes es esta cadena de errores que se han cometido para que ustedes no los cometan. Sabemos que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero lo que sí sabemos también es que con este acompañamiento, esta posible coacheo de alguien que tiene una gran experiencia en la labor de investigación, seguramente vamos a producir un gran resultado. La Fiscalía General de la República está muy contenta por la forma en la que se han conducido los trabajos, porque hoy el Secretariado Ejecutivo, lejos de contratar consultorías que de repente hacen desde el escritorio un diagnóstico, nosotros hemos ido fortaleciendo las capacidades de interlocución de lo local. Para este protocolo sumamos a 2 policías municipales, 6 fiscalías del país y estamos recabando información a través de la Conferencia de Procuración de Justicia de las 32 procuradurías del país. Entonces, en el momento en que tengamos el protocolo, yo ya tengo el borrador y la verdad es que me gustó muchísimo, pero por la confidencialidad y la secrecía y además porque todavía no he pasado por los órganos de decisión, pero así los dejo picados y propicio que el maestro Cristian me invite a otra ocasión. Pero la idea es que se animen, estamos haciendo cosas grandiosas y las podemos hacer junto con ustedes. Hoy el secretariado requiere manos, requiere cabezas para que piensen. Nosotros hay algo que nadie me ha comprado
CONASAMI me compró el discurso de sacar salarios dignos y lo hizo de forma extraordinaria que nos permite defender la condición salarial, pero he estado buscando un interlocutor capaz de hacer un modelo, tropicalizar el modelo nacional de policía y justicia cívica para los municipios con usos y costumbres. Es un reto muy particular y he estado buscando la interlocución. Y si ahí el profesor Cristian conoce a algún especialista, pues ya hicimos el clic en este momento. Hice mi comercial. Adelante, por favor, Adriana. Las segundas vueltas las vemos. Yo sé que no he estado dando cabal comprensión y atención a todas sus preguntas, pero se vale doble. Adelante, Adriana. Sí, profesor, quisiera iniciar con una referencia externa. Hablo de los comerciales donde muestran, por ejemplo, el Día de la Marina o el Día del Ejército y exaltan muchísimo la labor y la figura de los miembros del Ejército con comerciales súper bonitos, que inevitablemente nos exaltan al orgullo y incluso pues al sentido de pertenencia, al patriotismo. Entonces, yo pienso que haciendo una analogía, no existe eso para nuestras policías. O sea, yo nunca he visto una comunicación de parte del gobierno que diga, miren, este es su policía, este es una persona que nos cuida, cuidémoslo, hagamos de esta relación recíproca, respetémoslo, exaltemos y respetemos su figura. Creo que de parte del gobierno, al menos yo nunca he visto esa comunicación. ¿Y por qué hago esta referencia? ¿Por qué quise traerla a cuenta? Porque usted ahorita nos habló de los avances, usted ahorita nos mencionó pues algunos aspectos que incluso en otras clases ya lo habíamos revisado. Me parece que sí hay cambios, me parece que sí estamos construyendo diferencias, me parece que aunque como dice, obviamente no ha sido suficiente el trabajo porque estamos en el camino y pues es cierto que también en este camino encontramos algunos detrimentos, por ejemplo, este tema de que hasta se regrese dinero habiendo tantas ausencias, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no terminamos de capacitar? ¿Cómo es posible todo eso? Sí, o sea, sí lo tengo presente, pero también me parece que en torno a la comunicación con la ciudadanía, pues también tenemos que decirles qué estamos haciendo. La policía está cambiando o estamos en el proceso o construyendo los procesos para que la policía cambie. Y yo rescato la comunicación, a lo mejor en medios masivos, a lo mejor no quiero pensar que hacer un comercial de televisión sea superficial, pero me parece que sí es un mensaje que puede llegar a la gente. ¿Por qué de parte del gobierno no he visto que se haga esa construcción para hablarle a la ciudadanía, ahora que los queremos implicar? Miren, esto se está haciendo, conózcanlo, estamos en el proceso, sean parte del proceso. Y repito, pues se me ocurre ahorita al menos hacerlo en una comunicación masiva como televisión. Sé que pueden haber otros medios, pero este es el que ahorita se me ocurre mencionar, maestro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la dignificación policial pasa por, primero, el reconocimiento de su valía, su importancia. Creo que nosotros nos hemos estado preocupando mucho por lograr pelear para ellos unas mejores condiciones de dignidad y de operación funcional, que no se rente el arma, que no se rente la patrulla, que no se le cobre por tal o cual, por desarrollar su función o su trabajo, que se le den elementos dignos, que no se comparta el chaleco, que no después de usarlo 8 horas un elemento se lo pase al siguiente para que lo vuelva a usar 8 horas más. Creo que el discurso, o sea, lo que tú me dices está plenamente compartido. De hecho, desde lo local, nosotros vemos ejercicios muy exitosos de comunicación, de identidad policial, que refuerzan la convicción de este sentido de cuerpo. Por supuesto, el Ejército Nacional y la Marina son instituciones que tienen un reconocimiento muy interesante porque tienen competencias como, por ejemplo, el DN3. Están en los momentos más difíciles de la sociedad y eso les ha dado un reconocimiento.
La Guardia Nacional ha tenido un papel destacado en las últimas fechas. El problema es que está en una condición muy crítica. Venimos de remontar una batalla de, primero, llevar la institucionalidad a muchas localidades en donde se había abandonado esta institucionalidad. No existían ni policías. Yo atribuyo que el gobierno federal hoy tiene una visión de no gastar los recursos públicos y eso hace las veces de, nosotros hemos denominado esta austeridad republicana en algunos casos como la pobreza franciscana, porque nos ha llegado al extremo tal que hay pocos recursos para muchas cosas. Por supuesto que contratar 100,000 nuevos elementos supone un gran reto en términos de un capítulo 1000 que está gastándose algo que no se venía haciendo en las anteriores administraciones. Yo creo que el ejercicio de comunicación, la batalla en la comunicación la podemos ganar todos. Hoy los youtubers, la publicación, me decía en algún momento el maestro Cristian que me había visto en alguno de los videos y yo le dije, pues ese lo hicimos con algún amigo que me invitó y me dijo, oye, ¿tú sabes algo de seguridad? Vente y te grabo. Y pues yo presto para abrir los canales de comunicación, pero sí creo que hoy ustedes pudieran crear estos contenidos de voy a entrevistar al policía de mi cuadra, voy a generar esta sincronía y se lo voy a compartir a los WhatsApp de todos. Es como los memes que estamos compartiendo. Hoy el WhatsApp es un elemento indispensable para su comunicación. Vamos a hacerlo. Yo creo que el secretario, el licenciado Leonel Cota, nos ha instruido para que este año sea un año muy relevante de anuncios de los retos que hemos enfrentado y de la dinámica que hemos implementado. Ustedes ven estos porcentajes y algunos son sobresalientes. Pasar de tener 0.8 policías, menos de un policía por cada 1,000 habitantes, a cumplir con un estándar que nos impusimos, que nos autoimpusimos en el sistema, pues vale la pena reconocerlo. Son crecimientos de 78%. Tenemos reducciones, por ejemplo, ahora que nos entrevistaban en el secretariado para el tema de los autos, decíamos, tenemos caídas de 38% de robo de vehículos. O sea, en secuestro tenemos caídas en entidades federativas del 60% de los secuestros. Creo que se están haciendo bien las cosas. A veces el ejercicio de comunicación no es afortunado, pero lo que sí les podría decir, por ejemplo, a mí me tocó ver que estaban haciendo un proyecto para dignificar a los policías. A través de este instituto INDEP, iban a jalar recursos para darles reconocimientos, premios, estímulos, reconocimientos económicos que comprometa a los policías. Ya per se, el que ellos reciban un uniforme digno, una prenda de protección que garantice su seguridad, les puedo apostar que hoy el sentido de pertenencia es mucho mayor. Y un diálogo que refiere nuestro titular sistemáticamente es un diálogo con un policía. Me dice, en algún momento lo refirió en una conferencia y él decía, un policía se me acerca y me dice, estoy muy orgulloso, jefe, porque hoy sí le ganamos una a delincuencia. No recuerdo en mis 30 años que hubiéramos ganado una y fue el tema del huachicol. Entonces, creo que pequeños éxitos pueden reflejar una condición, empoderar a nuestros cuerpos y mejorar circunstancialmente las situaciones que se vienen presentando. Entonces, la idea es sí retomar esto que ustedes nos dicen. Creo que el esfuerzo de comunicación falta por hacer. Tendríamos que hacerlo. Y creo que la idea de acudir a foros es llevar las cosas que estamos haciendo hasta la última milla, el ciudadano. Ustedes, hay una frase que nos dicen los consejeros ciudadanos, los ciudadanos con cargo y sin cargo. Hoy tengo yo un cargo, una responsabilidad pública, pero también soy ciudadano y puedo disfrutar de las condiciones de seguridad que hemos construido todos. Entonces, pues adelante, Sofía, ya no me quiero extender porque de repente me cuelgo. Gracias.
quiero preguntarle si hay desde el interior usted ha visualizado la necesidad de diseñar una estrategia de combate a la corrupción al interior de las instituciones. Si esto se ha observado desde el Secretariado Nacional o desde los secretariados estatales, como un punto específico, como algo necesario. Y también si han pensado o han valorado la necesidad. Entiendo que nos han dicho aquí en las clases que hay protocolos para que no ingieran bebidas alcohólicas y drogas los policías, que hay un control de su estado de salud, pero será confiable porque en muchos de los casos, aparte de la grave corrupción, lo que se observa es el mal comportamiento fuera de lugar, ¿no? Si esto formará parte de algún diseño estratégico, porque sí, el subejercicio, bueno, es algo que no tiene parangón, no tiene nombre, que no conozcan la normatividad para poder ejercer debidamente el presupuesto. Otra tragedia de lo que usted bien nos comparte es la situación de la falta de capacitación. Pero fíjese, en contraste, usted nos hace favor de acompañarnos en este diplomado de la universidad. Tenemos las aulas vacías y tenemos cientos de profesores que podrían compartir su experiencia con estos elementos de las instituciones. Y llegamos al colmo de la falta de corresponsabilidad y de correcta relación interinstitucional que permita que se pudiera brindar ese servicio y de forma gratuita, además, porque así debería de ser la educación para todos y pues por supuesto que para los elementos policíacos que son tan importantes para la sociedad. Gracias, maestro. Sofía, yo estaba preocupado porque te estás desplazando y la verdad es que dicen que las mujeres hacen 4 cosas, 20 cosas al mismo tiempo y lo hiciste extremadamente bien. Entonces, te deseo buen camino y voy a tratar de responder lo más eficientemente a la pregunta. Sí creo que el combate a la corrupción debe ser una nota característica de esta administración. Creo yo que las prácticas de comprar cosas que se destruían al primer momento deterioraba incluso la visión del propio policía. Les daban chalecos balísticos de cartón que ellos mismos sabían que no se podían arriesgar a un enfrentamiento porque los iban a matar. Hacían muchas cosas que no estaban protegiendo al elemento. El que para otros pide, por uno propio aboga. Nosotros hemos tomado la encomienda de decir, no podemos regatear los esfuerzos para fortalecer las capacidades operativas de las personas que nos cuidan. Entonces, ha sido una tarea constante. Yo lo que sí pienso en términos generales es que el tema de usar otras fuentes de capacitación, otros foros, la universidad misma, tendría que ser un imperativo. A mí me tocó, dicen que nadie es profeta en su tierra, yo les decía, oigan, yo quiero capacitar a los elementos ahí en el municipio. Y me decían, no, es que usted no es policía. Oiga, pero pues no tengo que ser policía. La verdad es que me tocó capacitar a los jueces y magistrados para el tema del laboral y pues no soy juez y magistrado, pero el conocimiento es universal y siempre aporté algo a esa sabiduría y esa experiencia profesional. Y siempre fue una rebatinga que siempre casi era una visión muy sectaria. Los policías capacitan a los policías y se tomó una estrategia de el replicador de replicadores. Yo creo que debemos de dejar de ser muy entrópicos y solo hablarnos entre nosotros. A mí, cuando me dijeron que venía a la universidad, dice, nadie es profeta en su tierra, también llevo 15 años como profesor de la Facultad de Derecho, y no me había tocado la oportunidad de participar en otras facultades. Entonces, por eso, cuando me dijo el profesor Cristian que me invitaba, presto, rápido, contesté, raudo y veloz, de sí, ahí voy a estar. Ahora los voy a invitar a ustedes para que participen.
en el ejercicio de capacitación se den cuenta de la visión de los policías, en donde a veces los sacan de una jornada de trabajo para mandarlos a una capacitación, para después regresar a presentar los informes a los nuevos. Hay que humanizar el servicio público y esa humanizar el servicio público no va a ser posible si no contamos con los suficientes. Es como dicho del elefante, como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Como los policías veían que funcionaban, pues le echaron otro caso y le pidieron otro informe y le hicieron otra cosa. Cuando nosotros hablamos del estándar es mínimo tendrías que tener estos. Si bien es cierto, no es como un servicio de café de un restaurante, cuántos meseros tienes que tener. Lo cierto es que la seguridad pública no se ha evaluado en todas las cargas administrativas. Por ejemplo, los médicos, hoy sí se entiende que llegan y revisan la guardia, realizan un nuevo ingreso, evalúan hacen una cirugía y hacen un reporte. Y tienen estandarizado el proceso. En los policías, pues hay un misterio total de cuál es su función, actividad y cómo la desarrolla. Entonces, un policía que tiene a un delincuente en las últimas horas de su actividad policial, pues llega al Ministerio Público y se echa otras 6 horas ahí en el llenado del IPH. Entonces, creo que hay muchas cosas que cambiar. Creo que empezamos por tocar los temas importantes. Ustedes han tocado algunos que son sustantivos para la función. Y por supuesto que no nos alcanzaría el tiempo para agotarlos todos. Adelante, Jiménez García, Geopana. Muchas gracias. Bueno, yo tengo algunas dudas. La primera de ellas es respecto a las ineficiencias administrativas que mencionaba. Me gustaría conocer en qué consisten estas ineficiencias, porque quiero entender que el recurso no lo están regresando porque no lo necesitan, ¿no? Entonces, ¿en qué está fallando esta parte? Porque justo como mencionaba también Juan Manuel, están pidiendo más dinero, se les da el dinero y entonces no lo están pudiendo ejecutar correctamente, ¿no? Me gustaría saber en qué están consistiendo como estas ineficiencias. Otra duda que tengo es, ¿cuáles son los mecanismos o los indicadores de medición que tienen para medir justo el avance de la aplicación del modelo policial? Porque vi que nos presentó un mapa referente a la proximidad, pero quiero pensar que, por ejemplo, los otros componentes que son la justicia cívica, la disciplina policial y la investigación, pues son procesos paralelos y de ninguno de esos nos presentó algo. Entonces, me gustaría saber cómo son esos mecanismos y si está el dato, está la estadística de cómo vamos avanzando también respecto a los otros 4 componentes. Esta duda también me surge porque hace no mucho estaba revisando el FASP, justamente de Yucatán, sí, era Yucatán. Y Yucatán sí tenía dentro de sus rubros presupuestado justo la parte del modelo nacional de la Policía y Justicia Cívica. Pero yo lo busqué, por ejemplo, en Quintana Roo, lo busqué en Tabasco, lo busqué en Oaxaca, y ninguna de esas entidades lo tenía contemplado. Entonces me gustaría también conocer cómo se está trabajando con los estados, ¿no? Esta responsabilidad que ellos tienen. Tocaste en el clavo en términos de la ineficiencia. La ineficiencia administrativa, incluso nosotros hemos tratado de identificar cuáles son las principales problemáticas por las cuales no se ejerce un recurso. Tengo muy claro, por ejemplo, en el Estado de México hubo una transición entre un secretario de seguridad, una secretaria de seguridad y después un secretario de seguridad. Y se había presupuestado un proyecto muy ambicioso de videovigilancia que después no pudo ser ejecutado. Y el tiempo ya había pasado y consecuentemente no hubo condiciones de reconducir el gasto. ¿Qué es lo que pasa en términos generales? Es que en términos del gasto es muy claro, o lo compruebas o lo pagas. Cuando no hay forma de comprobar un ejercicio del gasto, es recomendable para las autoridades administrativas reintegrarlo porque eso puede ser una responsabilidad patrimonial para ellos. Entonces, regularmente se llevan a cabo acciones para comprometer el recurso,
pero la ineficiencia administrativa incluso de los proveedores te lleva a que no se pueda cumplir el contrato y consecuentemente hay un de incumplimiento que los obliga a reintegrar el recurso. Otros problemas han sido ejercicios que se hacen fuera de la norma y que consecuentemente, al no estar avalados por el Secretariado Ejecutivo, obligan a que la entidad federativa descarte el proyecto de inversión, lo asuma como recurso propio y reintegre lo que corresponde a la tesorería de la Federación como riesgo ante una fiscalización subsecuente. Son múltiples los casos y podríamos analizarlos. Tocaste un tema muy importante que tiene que ver con los indicadores. Yo no quise poner los 4 indicadores de justicia cívica, proximidad, disciplina policial. Existen, pero no quería ser exhaustivo en su análisis, porque hemos estado construyendo, conforme a las entidades federativas, una especie de intervalos de referencia. ¿Cuántos casos de mediación serían recomendables por cada alcaldía de la Ciudad de México? Y el problema es cómo tomamos ese parámetro de referencia. Primero tendríamos que ver por población, por la urbanidad que se tiene y la fortaleza de las instituciones. Y esos son los intervalos que se están construyendo. Hoy los indicadores más estables que hemos construido son estos de certificación, estos del estado de fuerza y el de salarios. Ya se tienen estándares claros, objetivos para evaluarlos y medirlos. Los demás se han estado recabando. Contamos con el levantamiento de información del primer semestre de 2021. Anteriormente, la interlocución del secretariado se limitaba a interactuar con 286 beneficiarios del subsidio. Hoy levantamos un promedio de 1,150 municipios. Son más de 1,700 los municipios que registran corporación y esto nos permite que las cosas estén cambiando, porque las cosas van a cambiar en la medida en que logremos transformar nuestra interlocución con lo local. De repente yo critico mucho a nuestras unidades administrativas porque les digo, ¿cómo es posible que tengamos interacciones de 3 a 5 o a 15 municipios cuando son 2,470 municipios en el país? Si no aceleramos el proceso de implantación en todos esos municipios, simplemente no podremos hacer una transformación. Nos dedicaremos a siempre atender los mismos focos de atención. Hay una estadística que refiere que el 50% de los homicidios dolosos que se concentran en la estadística de las fiscalías y las procuradurías se comete en más o menos 50 municipios. Pero los teóricos no han contemplado que existen las fosas clandestinas, personas anómalos como los pozoleros, conductas como la de Ayotzinapa, en donde se elimina de la faz de la tierra a ciertos elementos para no investigar. Entonces, hoy lo que conocemos es un pálido reflejo de lo que está aconteciendo en la realidad. ¿Ha mejorado la estadística delictiva? Sí, de manera extraordinaria, pero existen retos para documentar lo que está realmente sucediendo en el país. Ya decían, es un país enorme, extenso. La cobertura institucional no llegaba a todas las localidades. Hoy, la estrategia de seguridad fue regionalizar al país, 266 regiones, para lograr medianamente alcanzar una cobertura plena a nivel del país. Entonces, yo lo que creo es que el tema de los indicadores, con gusto lo compartimos y lo comentamos. Hay que manejarlo con cierta recelo, cierta condición de discreción, porque al final de cuentas son indicadores que se siguen construyendo, que necesitamos fortalecer en lo local. De hecho, cada vez que yo saco un semáforo, tengo reacciones inmediatas de los interlocutores. Oye, yo no estoy así. Bueno, pues tú me reportaste, aquí está el reporte. Ah, no, pero pensé que no lo ibas a poner. No, yo todo lo pongo, yo todo lo explicito, yo todo lo hago público. Eso ha ayudado a transformar la realidad del país. Los semáforos, ustedes veían que estábamos en 20% y la estrategia que usamos para lograr transformar ese reto fue crear una comunicación muy asertiva con los municipios. Adelante, Julián. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Muy interesante lo que estamos platicando.
Me siento muy interesado en escuchar más sobre esta parte del Sistema Nacional de Seguridad. Y pues durante todo este diplomado hemos visto muchos temas relacionados, nos hemos generado muchas preguntas. Y dentro de uno de los módulos de los primeros que tuve, me nació la incertidumbre de saber cómo como gobierno se puede generar seguridad hacia los oficiales o hacia los policías, ¿no? Que son los primeros elementos que están, eh, vaya, pues representando al gobierno y tomando acción para dar una solución a un problema tan tangente, tan importante para el Estado como es la seguridad pública. Lo digo porque en muchas ocasiones un oficial de policía, pues desde que pone en riesgo su vida, desde que a lo mejor no está bien alimentado, desde que incluso se siente vulnerado en sus derechos de sentirse seguro él mismo, de que pues del mismo delincuente o ahora con el tema del narcotráfico, pues se sienten a veces amedrentados, ¿no? Y en esta parte el Estado, ¿cómo puede eh, asegurarle al oficial, al policía que va a estar bien? Que incluso si por algún tema de alguna denuncia de algo, no va a perder su trabajo, incluso va a perder hasta su reputación, ¿no? Porque he sabido de casos de oficiales que hasta para reintegrarse a la vida pública y trabajar en algún lugar, pues ya les cuesta trabajo, ¿no? Y no es un tema de pocos años, tiene muchísimos años que hasta tú veías en un periódico y no aceptaban policías o expolicías para trabajar o exmilitares, ¿no? Y este tema creo que es importante porque si queremos aumentar las fuerzas policíacas, pues necesitas garantizarle al oficial que pues su trabajo va a estar seguro, ¿no? Pero si tu elemento va a durar 3, 4, 5 años, lo terminas despidiendo, corriendo, y él para reinsertarse en algún otro lugar laborable va a estar complicado, pues inclusive en lugar de aumentar, pues se van a ir manteniendo o van a ir disminuyendo esa cantidad de oficiales, ¿no? Y no ver como el policía como tu última oportunidad de encontrar un trabajo, sino más bien ver al oficial, al policía como un trabajo honorable, algo que sea reconocido por la sociedad. Muchas gracias. No, pues el reto específico se ha asumido con cabalidad. Cuando nosotros llegamos, el certificado único policial ya se había planteado por la anterior administración, no fue un invento nuevo de nosotros. Nosotros reconocimos que el certificado único policial era la apuesta para tener policías confiables, policías de calidad. Y una vez que tienes un policía de calidad, se aprecia en la función pública. ¿Por qué? Porque ya tienes un certificado que acredita que tiene los elementos y las capacitaciones suficientes. Hoy el discurso en los presidentes municipales cambió el 80% de los municipios de este país en la reciente jornada electoral, la pasada. ¿Y qué fue lo que les dijimos? Es el reto para construir la seguridad es la piedra angular del sistema de seguridad pública son los policías. Si nosotros corremos a los policías, no van a cumplir con la función y en marzo de 2022, que estamos en esta encomienda, el 31 de marzo, nosotros vamos a evaluar cuántos policías tienen y en esa medida vamos a patrocinar esfuerzos y aplicar recursos. Entonces los presidentes municipales entendieron que ya no es la caja chica, que ya no pueden colocar en las comisarías policías a los operadores políticos, a sus compadres, y que hoy necesitan personal especializado para cumplir con la función. Estamos a punto de lograr el reto de certificación en el país. Llevamos el 80%. Esto más o menos es como estas cartas de fichaje de los clubes de fútbol. ¿Qué pasa cuando el club de fútbol invirtió en un futbolista? Bueno, no lo quiere dejar ir y cuando lo quiere dejar ir, lo negocia al mejor precio para recuperar su inversión y para garantizar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. En la previsión constitucional de no poder reintegrar a un elemento, imagino el caso doloroso en donde el policía denuncia a sus mandos por prácticas corruptas y le hacen una investigación y lo corren. Esos son casos dramáticos en donde tendríamos que entrar a una discusión técnica de si operaron los mecanismos con eficiencia. Nosotros estamos impulsando una reforma en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que cree las unidades de asuntos internos como la mejor garantía para ese manejo oportuno de la información. Creo yo que la apuesta más importante que hemos hecho es dignificar la función policial, reconocer su valía
dotarlos de los elementos suficientes y que hoy se sientan parte de una corporación y en el discurso público decirle a los presidentes municipales que no pueden contratar a elementos que no cumplan con las funciones, porque incluso puede ameritar una responsabilidad. Yo en algún momento busqué a un fiscal de una entidad federativa para que pudiéramos, sobre la base de la presentación de un expediente en contra de un presidente municipal que se negaba sistemáticamente a llevar a cabo los elementos a certificar. Y yo le decía, pues al primer presidente municipal que logremos vincular a proceso, con eso se alinean todos los demás. Pero la verdad es que no era un tema muy político. era una estrategia pues que era un recurso de última instancia. Yo lo que creo es que hay cosas que van a cambiar en la fisonomía de las corporaciones. Yo estoy 100% convencido de que se han emprendido tareas muy importantes para dignificar la función, y no porque las impulsemos desde el secretariado, sino porque han sido auspiciadas por la mayor parte de los interlocutores y creadas muchas de ellas desde lo local. Entonces creo que son de esa parte que... Yo no sé cuánto dura nuestro seminario, estimado Cristian. Yo la verdad soy muy largo para responder y ellos han sido muy generosos con sus preguntas. Tú me dices, también no quiero abusarse de su tiempo. Tenemos tiempo, maestro Ángel, no se preocupe. Nuestra sesión es hasta las 8, entonces hay como que tiempo de ir platicando, siempre y cuando igual haya tiempo por parte de usted. No, está increíble porque también yo siento que las preguntas nos dan un contexto y me permiten a mí explayarme en otras condiciones. Adelante, González. Joana. Sí. Yo quería preguntarle sobre la evaluación, porque una vez tuve la oportunidad de hablar con varios policías, varios como 3 o 4, y por un trabajo que hice de una materia, y nos comentaban como sobre la evaluación, y decían, no, pues es que, por ejemplo, si estás muchos turnos o muchas horas o así, y a veces lo único que puedes comer es una garnacha o unas quesadillas ahí en el camino, ¿no? O lo único que, no sé, llega alguien con una Coca-Cola y te la estás tomando entre turno y turno. Si luego llegan las evaluaciones y te dicen, no, es que tienes sobrepeso, y que a varios de sus compañeros los habían corrido y demás, y que aparte, pues, eso causaba como que un sentimiento como de traición de los policías, y que muchas veces llegaban como grupos delincuenciales a tratar de cooptar esos policías, y que mucha gente se iba que muchos de sus compañeros sí habían como que aceptado precisamente por eso, porque se sentían como traicionados por la institución. Entonces quería preguntarle un poquito sobre cómo son estas evaluaciones. Pues sí, el tema de las evaluaciones de control de confianza a mí me parece que ha sido un reto como país. Me parece que así como lo definían el tema de la democracia, que en muchas ocasiones dicen que es el peor sistema que tenemos, pero que no hemos encontrado uno mejor hasta el momento. Entonces, lo mismo las evaluaciones, o sea, mucha gente las critica, cada quien habla como le va en la feria. A mí siempre he tenido un trato respetuoso por parte de los evaluadores, pero el tema en particular es, a mí me tocó evaluar a casi el 50% de la corporación de un municipio. ¿Y qué pasó en esa condición? Un día un elemento llega y me dice, pues yo sé que usted me está recomendando ahí con el control de confianza, y nada más le digo que si me va mal en el control de confianza, pues ya sé dónde vive usted. Y le digo, no se preocupe, y me lo encontré a la semana siguiente en un recorrido con la presidenta municipal. Entonces le digo, mira, presidenta, te presento al teniente no sé qué, que es uno de los personas ejemplares, y estoy plenamente convencido que le va a ir muy bien en sus exámenes de control de confianza. La idea es, a final de cuentas, el tema de la evaluación siempre ha sido un reto. Parece que tendríamos que mejorar en términos de los exámenes.
pero a mí me tocó muchas veces asesorar incluso a los propios policías de cómo tenían que llenar sus formatos y decirle, no, ¿Puede no, ser no. como un acotamiento? O sea, no, mi clase. Que pero las evaluaciones son como muy generales, o si se toman en cuenta como ciertos aspectos particulares por la persona, o si son como que casi, o sea, Son, como preguntas estándar. son 5 evaluaciones. La primera de ellas tiene que ver con una pregunta, una evaluación poligráfica. Esa evaluación poligráfica lo que hace es preguntarle específicamente si ha tenido un punto de contacto con el delito y lo evalúan de forma eficiente. La siguiente evaluación es una evaluación socioeconómica. Quién es, dónde vive, cómo vive, cuánto tiene, cuánto gasta, cuánto ingresa, cómo, si su nivel de ingresos es acorde a su vida. La otra es una evaluación toxicológica. Si consume algún narcótico estupefaciente o psicotrópico, sale ahí. La otra es una evaluación psicológica. Cómo responde al mando, cuáles son sus características, cómo interactúa con sus compañeros, y una evaluación clínica médica en general que tiene que ver con su estado de salud. Por supuesto que una policía que ya forma parte de la corporación y que sus hábitos alimenticios no son óptimos en esta condición, es lo que no sería una razón suficiente para correr. Lo que sí cabría la posibilidad de acompañarlo por una condición de salud. Hay muchos mitos respecto de la evaluación. Hay muchos mitos en donde parecería que es una estrategia de una cacería de brujas, hay mitos respecto del examen poligráfico, hay mitos sobre algunas. El examen es una evaluación integral y trata de evaluar las mejores condiciones y capacidades. El problema es que hoy no existe un mecanismo que no sea falible. Hoy yo puedo decir que policías que se evaluaron en Guerrero con meses previos a la situación que se presentó en Ayotzinapa, tenían controles de confianza, algunos de ellos, y no obstante, participaron en eventos de esas características. Entonces, no hay una garantía de que hoy te evalúas y sales aprobado en control de confianza y mañana no pases a formar parte de un grupo de la delincuencia organizada. Lo cierto es que hay que fortalecer la interlocución con los policías, hay que dignificarlos, hay que tener controles muy específicos con los mandos, hay que mejorar muchas cosas, pero creo que por algo se empieza. Yo por eso les decía, el día que empecemos a hacer evaluaciones nacionales para captar a los mejores perfiles y que logremos que se desmitifique que la función policial no es una condición, pues como no tenía nada que hacer, me fui a ser policía. Hoy la función policial es una función de alta especialidad y que cada quien tiene perfiles y condiciones para desarrollarlo. Puede ser un policía de reacción, un policía de prevención, un policía de investigación. Por supuesto, cada uno de ellos demandará una formación profesional y retos específicos en términos generales. Y ya por último quería preguntarle, o sea, si algún elemento falla en alguna de estas pruebas, ¿cómo es el procedimiento? ¿Se da baja inmediata? ¿Hay un periodo de prueba o hay un seguimiento? Hay causales que definitivamente obligan a su salida de la corporación. Si él presenta un elemento toxicológico, tiene una adicción, en ese momento se procesa a través de la Comisión de Honor y Justicia y se aplica la sanción correspondiente. ¿Qué pasa con los elementos que son adictos? Materialmente no pueden ser elementos porque manejan arma, porque llevan una función de seguridad, porque tienen ciertas características. ¿Qué pasa con los elementos que tienen sobrepeso o de una debilidad visual? Se les da un acompañamiento. ¿Qué pasa con los elementos que han estado llevando a cabo prácticas corruptas y se reconoce estas prácticas corruptas? Se somete a consideración de la Comisión de Honor y Justicia y se verifica cuál debe ser la sanción específica. Hay muchas circunstancias que giran en torno a los procesos de evaluación y control de confianza, pero lo cierto es que podríamos hablar de porcentajes
ínfimos del 2% en términos de la totalidad de los policías que hay en el país. Entonces, no es representativo. Creo que hay más mitos que verdades en esta particular. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, jóvenes, en lo que formulan alguna pregunta. Maestro Ángel, respecto a las conferencias nacionales que se llevan a cabo de acuerdo a la normatividad que se establece, ¿nos podrías platicar respecto a la de los municipios? Porque si bien es cierto, y varios ponentes nos han explicado que una de las grandes problemáticas en materia de seguridad la enfrentan los gobiernos municipales. Y el crimen organizado, la delincuencia, a veces está mejor capacitado, digamos, en armamento, pues para hacer valer su propia ley por parte de la delincuencia organizada, por así decirlo. Y entonces ahí encontramos vulnerable al municipio, ¿no? Y analizábamos, pues tenemos más de 2,000 municipios, 2,000 ayuntamientos, y en los que pues cada uno de ellos es diverso en atención a las condiciones geográficas, ubicaciones, en el número de población, en el ingreso que genera cada uno de ellos. Ustedes, ¿cuál es esa función de esta conferencia nacional en materia de seguridad pública municipal? ¿Cuáles son las experiencias que han tenido como secretariado? Y bajo esas experiencias, bajo ese diagnóstico, ¿cómo han contribuido a solucionar un problema muy, muy, muy grave en seguridad pública? Y que, como bien lo han comentado, el gobierno municipal pues es el primero que está atento a esos problemas, es el primer contacto con la sociedad o con la población. Te agradezco, Cristian, la pregunta. La verdad es que seguramente dijeron, pues yo le invité para hablar del Sistema Nacional de Seguridad Pública y hasta este momento no hemos hablado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Retomo la comunicación y entiendo bien el planteamiento. Son 4 las conferencias. Una conferencia que es la de secretarios de Seguridad Pública, una conferencia que es la de procuradores y fiscales del país, una conferencia del sistema penitenciario y la conferencia municipal. ¿Quién está en la conferencia municipal? Se integra por 2 representantes de cada entidad federativa que se eligen en el seno de los consejos estatales de seguridad pública. Se votan los 2 alcaldes, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, hoy se votó el presidente municipal de Escobedo, fue electo para representar al estado, así como seguramente Monterrey para representar al estado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero hay una selección, se seleccionan esos 64 presidentes municipales y dentro de la conferencia municipal se tratan temas que mejoran la condición de la seguridad en lo local. ¿Dónde nos aprobaron el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica? Fue en esa conferencia. Lo primero que les dijimos es, el modelo nacional lo vamos a construir con ustedes, de la mano con Nezahualcóyotl, de la mano con Escobedo, de la mano con Morelia. Muchos de los municipios participaron y todos los municipios de la conferencia aportaron ideas y planteamientos respecto del modelo. ¿Qué es la conferencia? Pues un cuerpo colegiado que filtra en primer lugar estos aspectos institucionales. Cuando nosotros queremos aprobar un estándar técnico que va a exportarse para todo el país, lo primero que hacemos es socializarlo con estas conferencias. Les preguntamos cómo lo ven funcional, lo ven útil, aporten los elementos y a partir de ese momento se empieza a tejer. Las conferencias han sido un escaparate formidable para los presidentes municipales. En el caso de la conferencia la presidió en algún momento la licenciada Clara Luz, que lamentablemente se descarriló su opción política y terminó no siendo una opción en Nuevo León.
y quedó electo el hoy gobernador Samuel, pero ella desde su experiencia municipal, 3 veces presidenta municipal, nos ayudó a conformar de manera importante los avances del modelo nacional de policía y justicia cívica. ¿Y qué es lo que hacen los presidentes municipales que participan en la conferencia? Abrevan del conocimiento, toman conocimiento de los retos y las responsabilidades y tienen la necesidad de replicarlo con sus pares. Decirle a todos sus municipios vecinos que cumplan con la responsabilidad y con las tareas encomendadas. Es una forma de replicar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. En donde, por ejemplo, el protocolo, las unidades de investigación se filtró con la conferencia municipal, pero también con la de Procuración de Justicia. Hoy con la conferencia de Procuración de Justicia vamos a sacar recientemente el Programa Nacional Antisecuestro. En la conferencia del sistema penitenciario hemos luchado formalmente por una mejora salarial de todos los elementos del sistema penitenciario. A mí me sirve porque yo soy a veces el vaso comunicante, participo en las 4 conferencias, en las reuniones regionales, y entonces de repente les digo, oigan, en la conferencia de secretarios de Seguridad Pública están discutiendo los problemas operativos que se están presentando con un elemento que es el Registro Nacional de Detenciones. El Registro Nacional de Detenciones es un sistema tecnológico que nos pone a la vanguardia de la seguridad, que permite una visibilización mayor de los elementos en donde están detenidos y que genera incluso mejores condiciones para evitar prácticas como la tortura. Entonces, la conferencia de presidentes municipales es un ente muy dinámico. Estamos por sacar la elección de quien habrá de presidir. Terminó la presidencia municipal del presidente Nezahualcóyotl. Lamentablemente cambió, su mandato terminó el 31 de diciembre y eso nos dejó un poco acéfalo. Está próximamente en sacar la convocatoria, pero toda vez que estamos en un proceso de veda electoral, no quisimos sacar la convocatoria, sino hasta pasada el 10 de abril. Muy bien, muy bien. Jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta, si no estaremos finalizando nuestra sesión virtual. Adriana, te escuchamos. Yo, perdón, tengo una duda. Es que escribí lo del protocolo específico para la investigación, pero si entendí bien, ¿está apenas en construcción o mencionó otra cosa? Perdón, es que no, ahí me... Las unidades de investigación, el diseño conceptual de qué tendría que tener una unidad, cuáles son los elementos mínimos y cómo se tendría que conformar, ya existe y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2021. Incluso algunos componentes, por ejemplo, todos los componentes de justicia cívica, todos los componentes de proximidad, disciplina policial, incluso el manual de identidad se publicaron en esa fecha. Y ahora lo que estamos haciendo es el protocolo de investigación. O sea, cómo van a normar el criterio todas las autoridades de investigación y cuáles son las acciones materiales que tendrán que llevar a cabo. En ese sentido, todavía no se crea, está en borrador y lo vamos a sacar próximamente. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Ok. Sí, yo otra vez, perdón. Tengo una duda. Justo ahorita que estaba comentando lo de la conferencia del sistema penitenciario, me surgió una duda porque la semana pasada tuvimos también una plática sobre derechos humanos y sistema penitenciario. Entonces, nuestro expositor planteaba que si bien existe la formación policial, debe haber una formación en custodia. Entonces, ahorita que están mencionando esto de las conferencias, me gustaría saber si también están trabajando en este tema, justo para ir también profesionalizando y capacitando al personal de custodia, porque finalmente son funciones distintas. Esta es mi duda. Sí, por supuesto. Incluso el programa rector de profesionalización establecía ciertos mínimos elementales de capacitación y incluso cuando nosotros aludimos al certificado único policial, ellos han dicho que tendríamos que cambiar la denominación a certificado
único del personal de custodia o de personal que hace las veces de custodiar a las personas privadas de su libertad. Por supuesto que la alta especialidad que ha alcanzado los elementos de custodia en nuestro país los han ido perfilando a tener mejores funciones y mayores características. Incluso nosotros hemos reconocido que uno de los tramos de control en términos salariales más deficitarios del sistema de seguridad son los custodios. Entonces, a mí me ha tocado participar activamente en la conferencia del sistema penitenciario y hemos estado construyendo esta infraestructura académica que tendría que desarrollar cada una de las entidades federativas para mejor proveer. Por supuesto que cada una de las áreas ha ido buscando mejores condiciones para su personal. Entonces, el reto ha sido dinámico. Yo lo que he pensado es que mientras mejores salarios se tengan, hay posibilidad de contratar a personal más especializado con mejores características y fondearnos de todas las profesiones que se han egresado y que a veces terminan teniendo un título profesional y no ejerciendo su profesión y desarrollando una función como ya les decía. Uber llega a decir, bueno, pues gane usted 17,000. Entonces, como no llegamos a esos salarios, pues la gente se va y se contrata en otra profesión, no siendo esta expectativa. El Estado mexicano pierde porque le invirtió a la formación de recursos. Entonces, a mí me tocaba ver, por ejemplo, en otro país, la gente que está en paro está obligada a tomar ciertos cursos y a perfeccionar ciertas habilidades para ser reclutada y servir a la sociedad. Entonces, yo creo que nos falta un sistema nacional de empleo capaz de gestionar todas estas fortalezas y estas capacidades. Y, por supuesto, desde la trinchera del secretariado se ha puesto de relieve la necesidad de invertir mayores recursos en términos de la contratación y la mejora salarial de los policías. Si no, no vamos a salir como país. Por eso la gente no se quiere contratar como policía. Existen municipios de este país que le pagan 2,500 a la quincena a los policías. Entonces, no es un salario de dignidad y, consecuentemente, no hay forma de reconocer un esfuerzo en esta materia. Sí, complementando la participación, en el sistema penitenciario federal cuenta con una Academia Nacional de Administración Penitenciaria. Y a través de esta academia, pues primero se forman, se capacitan principalmente al personal de seguridad penitenciaria, que como bien lo refiere la compañera, pues tiene ciertas especificaciones técnicas por el tratamiento que se le debe de dar a las personas privadas de la libertad, ¿no? Cómo es que se debe de llevar a cabo ese tratamiento, porque al final de cuentas la custodia son los 365 días del año, las 24 horas. Y entonces ahí la capacitación, el adiestramiento va pues en forma específica de que no sean objeto de manipulación por parte de los PPLs, ¿no? Bueno, las personas privadas de libertad, ese es uno de los elementos principales que tenemos en materia de seguridad pública, cómo no ser manipulado por una persona que se encuentra en reclusión. Tenemos mucho, hay mucho el tema de derechos humanos. Me tocó un tiempo capacitar en el Ceferezo 1 en Altiplano. Estábamos hablando un tema de derechos humanos y un oficial, un OPP, oficial en prevención penitenciaria, nos dice, bueno, pero es que ustedes vienen y nos hablan sobre los derechos humanos y que es un sistema garantista. Dice, pero dice, ustedes casi nos dicen, no golpeen al PPL, no lo golpeen, más bien, trátenlo bien, dice, pero dice, a mí hace 20 días el PPL me escupió la cara. Dice, ¿dónde queda mi derecho humano? ¿No? Entonces, pues, a final de cuentas, pues es una autoridad, ¿no? Tendrá alguna instancia de sanción administrativa para que, pues, el PPL tenga un castigo, por decir así, dentro del sistema, pero no puede hacer uso de la fuerza por ese acto
que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, como ese ejemplo, hay que sensibilizar a través de la profesionalización pues a los oficiales en prevención penitenciaria, porque cumplen con una función de seguridad, ¿no? Muy diferente a la seguridad pública que tenemos en las vialidades, en los municipios, pero a final de cuentas el sistema penitenciario lo forma parte de la seguridad pública, ¿no? Contribuye a la seguridad pública. Y aquí en la Academia Nacional de Administración, pues se da esa capacitación, se busca profesionalizar al personal penitenciario y al personal técnico, que es el administrativo, que no está en contacto con las personas privadas de libertad. En el caso federal, pues ese es lo que tenemos o que hay más próximo a estos temas de capacitación, profesionalización, que pues si bien pues hace falta mucho para hablar de la profesionalización en sistema penitenciario. Sí, ahí es bastante interesante, por ejemplo, un penitenciarista, el secretario de Seguridad Pública de Nayarit, él se asume como penitenciarista. Entonces, el reto específico ha sido que la alta especialidad de los penitenciaristas son escasos, pero hace un rato platicábamos con Cristian, tienen un papel protagónico en términos de garantizar que haya una verdadera reinserción de las personas privadas de su libertad. Un reto como país es, dicen que el reflejo de la evolución de los sistemas y de los países en general se mide pues, cómo tratamos a los presos, cómo tratamos a la gente en la cárcel. La gente privada de la libertad sigue teniendo, incluso hay una expectativa de generar derechos políticos para algunas personas privadas de su libertad. Se hizo un pilotaje en la pasada elección. Eso pudiera cambiar la fisonomía, pudiera obligar a políticos a mirar a las personas privadas de su libertad como personas con dignidad y que pueden tener incluso alguna decisión respecto a sus gobernantes. Entonces, es un tema bastante interesante. Seguramente lo tratarán con el maestro Cristian, pero desde luego que nosotros vemos en el sistema penitenciario una gran fortaleza, pero también muchos espacios de oportunidad. O sea, creemos que como país tenemos que mejorar. Yo ya le decía, el punto de contacto que yo tuve indirectamente con el sistema penitenciario fue el levantamiento del diagnóstico del sistema penitenciario a través del organismo autónomo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, me ha tocado participar de manera activa en diferentes responsabilidades y eso nos da una perspectiva pues, integral de lo que está pasando en los diferentes ámbitos de aplicación de la seguridad pública. Entonces, para mí ha sido un gusto, la verdad, el acompañarlos en esta clase, en esta charla materialmente. Yo le agradezco mucho al profesor Cristian el haberme invitado y a todos ustedes pues, la generosidad de sus preguntas y espero que haya dado respuesta a cada una de ellas y por supuesto que si quedan algunas están invitados a socializarlas ahí con el maestro Cristian y las resolvemos. Y cualquiera de ustedes que quisiera visitar la propia instalación de constituyentes y dialogar algún par de temas de estas características, con gusto abrimos ahí algún espacio y lo coordinamos el maestro Cristian y yo para que vayamos cuidando la sana distancia, llevando a cabo pues algunas actividades de estas características. Sofía, adelante. Muchas gracias. Quiero poner en la mesa el tema, un comento fuerte en los medios en los últimos días, sobre todo por todas las observaciones que hay hacia el desempeño en presidencia, que hay un cuestionamiento de parte de la oposición del PRI-PAN-PRD en el sentido de que no existe en México una estrategia de seguridad y yo creo que toda la exposición que usted nos ha dado pues refuta ese criterio. Incluso, como es muy plural la universidad, algunos profesores que han pasado por este diplomado se han manifestado en el mismo sentido.
Supongo que usted no comparte esa opinión, pero quisiera suplicarle si nos pudiera marcar cuáles son los elementos principales, en qué se diferencia la estrategia, porque se ha refutado en todos los medios y comunicadores y analistas esto de, ¿cómo es? Abrazos, no balazos. Eso, ¿qué implica? ¿Cuál es la esencia de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano en este momento? Y sobre todo, ¿qué implica la política de paz, de pacificación? Gracias, maestra. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante primero reconocer que este gobierno ha sido disruptivo en términos de sus planteamientos para efectos incluso de el Programa Nacional de Desarrollo. El presidente marcó 2 pautas distintas del Programa Nacional de Desarrollo e incluso hubo 2 versiones que ustedes pudieron advertir. La Estrategia Nacional de Seguridad, a mí me tocó vivirla desde la parte de la construcción. Yo llegué desde el 1 de diciembre acompañando el esfuerzo del primer secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la presente administración, que acompañaba directamente los esfuerzos del doctor Durazo, hoy gobernador de Sonora, y que lo primero que se hizo fue una especie de delinear 10 ejes temáticos que se consideraban prioritarios para llevar a cabo la seguridad pública. Y esos 10 ejes temáticos quedaron reflejados en un documento que se formalizó como una Estrategia Nacional de Seguridad y que se presentó al Senado. El tema en particular es que lejos de hacer un análisis integral de todos los documentos que existen, la Estrategia Nacional de Seguridad, el Programa Sectorial de Seguridad y los componentes específicos en el sector seguridad que tienen que ver con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, pues se ha pretendido criticar la estrategia con esta idea simplificada de abrazos no balazos, y que ha complementado la secretaria Rosa Isela como abrazos no balazos no quiere decir que nos crucemos de brazos. Es un elemento discursivo. Me parece que la política social del gobierno federal ha sido una apuesta fundamental para reducir la violencia, pero también existen componentes muy especializados para lograr el control de la seguridad desde lo local. El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica yo lo he definido como una de las políticas transversales más ambiciosas que se han impulsado en décadas. Y se busca que se implante a nivel de los municipios, por lo menos aquellos 1,600 municipios que tienen corporaciones, entendiendo que aquellos 2,700 municipios que están considerados en la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, llegarán a tener en algún momento policías cuando tengan la población suficiente. Yo lo que creo es que simplificar la estrategia y decir que no hay estrategia porque hay una frase que puede o no chocarle a algunos en términos de abrazos no balazos. A mí me queda claro que la expectativa de la seguridad pública no es combatir a la delincuencia con las armas, sino con mucha inteligencia, y lograr los mejores operativos es donde no se ha disparado un arma, pero se han detenido a grandes cárteles, a grandes capos, con una estrategia quirúrgica de atención y de actuación. Entonces, el tema de los balazos, me parece que la violencia incluso en el país está desbordada, las muertes son lamentables, sea cualquiera que sea, ya sea aquel supuesto o presunto delincuente que muere a manos de un enfrentamiento armado, o las víctimas que son pérdidas también lamentables en términos del costo de la vida para la sociedad en general. Yo lo que quisiera decirles es que desde mi trinchera y desde mi cargo y mi responsabilidad pública, yo he sido muy crítico en términos de lo que estamos haciendo en términos de la responsabilidad de la seguridad pública y lo que nos falta hacer. En algún momento, de repente, uso la frase con mis alumnos, incluso algunos servidores públicos dicen, pues yo no hice nada, pues por eso es responsable, porque hoy el servicio público es responsable por acción, por omisión,
y si me adelantan tantito por pensamiento, si no están haciendo las cosas como se deben de hacer, tendríamos que tener una responsabilidad ética, moral y por supuesto profesional en términos de nuestro despacho. A mí sí me gustaría ponerles a disposición todos los elementos teóricos que existen para fortalecer que sí existe una seguridad y que valdría la pena, poniéndole el cascabel al gato, que haga una mesa de expertos el maestro Cristian y que nos ponga con 2 o 3 profesores a debatir el tema. Entonces, yo encantado. Así como de repente reto a mis alumnos de decir, voy a agarrar a los 5 mejores de cada profesor y los voy a poner a competir. Voy a agarrar a los 5 más listos de mi clase, por supuesto, pero espero que reflejen la condición mínima de lo que les aprendí, de lo que les enseñé, y si no la reflejan, pues triste me voy a sentir, pero pues fracasaremos. Dicen que más vale copiar con astucia que reprobar con honor, pero siempre los incentivo a que hagan lo mejor posible. Y en este sentido, Cristian, pues quedamos invitados a regresar y por supuesto a debatir con quien ustedes consideren apropiado. Yo no estoy para defender una política pública, ni mucho menos el servicio público. Yo estoy para debatir de ideas y tratar de aportar un poco del expertise profesional que he tenido, pero lo cierto es que ustedes tienen un reto monumental, que es exigir como ciudadanos una mayor seguridad, una mayor certeza, y vamos a exigirla juntos. Ya quedamos de que hay ciudadanos con cargo y sin cargo. Entonces, hoy vengo en mi calidad de profesor de la Facultad de Derecho / Ciencia Política. Si me adoptan, así me presentaré próximamente. Claro, maestro, pues ya está adoptado y le llegará la invitación. Ya hice la provocación, estoy haciendo el networking. O sea, Sí, la verdad sí. es que te lo aprecio mucho, Cristian. Y les agradezco todo su tiempo. La verdad es que siendo viernes, yo esperaba que esto fuera un poquito más pesado de lo que fue para ustedes. Para mí ha sido un gusto y quedo a sus órdenes desde la trinchera en la que me desempeño. Les agradezco la gentileza y la generosidad, y mi currículum se viste con estas experiencias. Pues muchas gracias, Ángel. Compartimos ahí ese sentimiento. Y si no hay algún otro comentario, pues estaremos ya cerrando nuestra conferencia.